Informe Especial. Don Patricio Ríos, Paulina Allende Salazar, periodista de Informe Especial. Yo creo que a usted ya le dije, yo no hablo con periodistas. ¿Usted supo de detenidos desaparecidos de tortura en la base aérea de Quintero en 1973, general? En el 2016, el excomandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, declaró extrajudicialmente en una causa de derechos humanos que lleva el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. General, pero nos parece importante saber si usted estaba en la base aérea de Quintero en 1973. De esa declaración, la opinión pública no supo nada. Hoy entregamos información relevante respecto de una denuncia que habla sobre torturas que habría realizado quien fue la máxima autoridad de la Fuerza Aérea. ¿De qué se trata esta historia? Me sumergen la cabeza, me sacan la cabeza, me desespero. Trato de patalear, trato de bracear, pero no puedo, estoy amarrado. Yo me creía difunto ya. Es inimaginable. Ahora que te lo cuento, me duele. Aquí comienza Informe Especial. Don Patricio, ¿por qué tiene detención de inutilidad de segunda clase? No doy entrevistas, nunca doy entrevistas. Mi pregunta concreta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué estás hoy día pidiendo justicia? ¿Por qué hoy día quieres que se sepa que Patricio Ríos habría torturado a Francisco Moreno? Para mí eso fue, digamos, un capítulo que me marcó, que me mostró crueldad, el momento de que la presencié me atemorizó. Este reportaje que Informe Especial emitió el año pasado sobre los otros jubilazos trajo a la memoria de Héctor Bustamante dolorosos pasajes de su vida y lo impulsó a tomar una decisión. Ríos Ponce se retiró el año 2002 con una pensión de 1.940.000 pesos de la época. Sin embargo, el 2006 se le modificó la causal de retiro por una inutilidad de segunda clase. En la actualidad recibe un monto mensual superior a los 4 millones de pesos. Vamos hasta el lujoso sector de la zona oriente donde vive el ex general del aire. Queremos conocer su explicación respecto de la pensión que recibe. Estamos haciendo un reportaje respecto a las pensiones y entiendo que usted tiene pensión de inutilidad de segunda clase, ¿es así? No doy entrevistas, nunca doy entrevistas, hace 15 años. ¿Por qué tiene pensión de inutilidad de segunda clase? No te voy a dar respuesta, no te voy a contestar. ¿No le parece que porque amerita respuesta? No, ¿por qué? ¿Qué obligación tengo yo de darte una respuesta? No, Dímelo es tú. un tema de interés público. Me encuentro nuevamente, digamos, con este ex capitán o ex comandante en jefe en un reportaje donde él percibía un pago extra y me doy cuenta que no ha cambiado. Un momento, clase... el interés público soy yo también, es interés de ustedes. Efectivamente, yo soy periodista y es un tema relevante el tema de la inutilidad de segunda clase a personas que no lo merecen. Para ustedes. No solo para mí, porque es plata de todos los chilenos. Para ustedes, no es para mí. Yo no tengo nada que... No doy entrevistas. Me doy cuenta que no ha cambiado. Me doy cuenta que era el mismo soberbio, que era el mismo individuo de poca paciencia. Que era el mismo hombre que habría quemado a Francisco Moreno. Exactamente. Héctor Bustamante, suboficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, se desempeñó en la base aérea de Quintero. Estuvo detenido en 1973, fue torturado y sentenciado por un consejo de guerra. Y pese a que su condena por traición a la patria fue anulada porque sus confesiones fueron obtenidas mientras era sometido a tratos inhumanos, la pena de extrañamiento recibida entonces le significó vivir hasta ahora en el extranjero.
En Canadá vio el reportaje de Informe Especial sobre pensiones de inutilidad de segunda clase, donde aparece Patricio Ríos, excomandante en jefe de la FACH. Fue esa investigación periodística la que lo animó a golpear la puerta de Informe Especial en Televisión Nacional durante una de sus visitas al país. Frente a nuestras cámaras declara que no callará nunca más y relata públicamente por primera vez y luego de 45 años lo que habría visto en la base aérea de Quintero, en la Quinta Región, en días posteriores al 11 de septiembre de 1973. Al atardecer escucho gritos, pero gritos que no eran gritos normales, eran gritos de dolor. Y me aproximo al lugar donde venían. Venían desde el muelle. Y veo que vienen subiendo a un hombre sin camisa, solamente con pantalones, amarrado de los pies, lo vienen sacando del mar. Había estado sumergido en el mar, cabeza abajo. Lo sacan y lo ponen en el cemento, en el muelle. Patricio Ríos estaba fumando, se acerca y empieza a aplicarle el cigarrillo en la espalda. Ahí es cuando este hombre vuelve a gritar una vez más. Y el sargento saca el yatagán y le clava en la espalda. Este hombre grita una vez más. No se lo clava una vez, sino que lo clava en repetidas ocasiones. Habían 3 oficiales. Estaba Patricio Ríos, que era capitán, ha ascendido recientemente, y estaba teniente Fajardo, que usa también como nombre de vuelo Chubasco, y el teniente Bastías, que en ese momento y en el lapso que estuve yo no se movieron ni hicieron nada, solamente observar. Según la descripción que hace Bustamante, en el lugar vio al entonces capitán Patricio Ríos, al sargento segundo Carlos Díaz Volado y a los tenientes Mario Fajardo Chubasco y Juan Bastías. ¿Quién da las órdenes? El hombre de más antigüedad y de más grado es Patricio Ríos. Y me aproximo al lugar donde venían. Venían desde el muelle. Y veo que vienen subiendo a un hombre sin camisa, solamente con pantalones, amarrado de los pies, lo vienen sacando del mar. Había estado sumergido en el mar, cabeza abajo. Lo sacan y lo ponen en el cemento, en el muelle. Patricio Ríos estaba fumando, se acerca y empieza a aplicarle el cigarrillo en la espalda. Ahí es cuando este hombre vuelve a gritar una vez más. Y el sargento saca el yatagán y le clava en la espalda. Este hombre grita una vez más. No se lo clava una vez, sino que lo clava en repetidas ocasiones. Habían 3 oficiales. Estaba Patricio Ríos, que era capitán, ha ascendido recientemente, y estaba teniente Fajardo, que usa también como nombre de vuelo Chubasco, y el teniente Bastías, que en ese momento y en el lapso que estuve yo no se movieron ni hicieron nada, solamente observar. Según la descripción que hace Bustamante, en el lugar vio al entonces capitán Patricio Ríos, al sargento segundo Carlos Díaz Volado y a los tenientes Mario Fajardo Chubasco y Juan Bastías. ¿Quién da las órdenes? El hombre de más antigüedad y de más grado es Patricio Ríos. ¿Tú estás seguro que era Patricio Ríos? Completamente seguro. Lo que usted me está diciendo aquí es que el excomandante en jefe de la FACH, cuando era capitán, torturó. Sí. ¿Y por qué habla hoy día? ¿Por qué hablo hoy día? Porque este peso
este peso, digamos, inmenso que siento, ¿ah? Es algo que he sentido desde que me expulsaron de mi país. ¿No le da miedo? Yo creo que debería sentir un poco de miedo. Yo creo que sí. Sé de que gente que vive acá saben mucho, vieron mucho, pero por lealtad equivocada no quieren decir nada. La denuncia del suboficial en retiro es inédita. Hasta ahora no se han oído públicamente acusaciones similares en contra de Patricio Ríos. El capitán Ríos, a quien Héctor Bustamante asegura haber visto torturar en 1973 a un detenido en la base aérea de Quintero, llegó a ser en 1999 comandante en jefe. Su salida como la más alta autoridad de la Fuerza Aérea de Chile, sin embargo, se recuerda tensa. Se debió a públicas desavenencias con el gobierno de Ricardo Lagos, precisamente respecto de la participación de la FACH en la mesa de diálogo por los derechos humanos. Designó al general Campos como el oficial de la FACH que debía entregar la información a la mesa de diálogo. ¿Y qué hizo el general Campos? Obstruir la justicia, ocultar información, destruir información. Y por lo tanto, el general Ríos tiene responsabilidad como comandante en jefe. La pareja del general designado por la FACH en tiempos de Ríos en la mesa de diálogo, según lo denunció entonces el diario La Nación, habría participado en el Comando Conjunto, organismo clandestino e ilegal, clave en la persecución y eliminación de miembros del Partido Comunista. La desconfianza fue total. Las instituciones armadas como instituciones permanentes de la República están al servicio también, al igual que el resto de la sociedad, de la verdad, de la justicia y a partir de ello, el respeto al Estado de Derecho. El escenario político era insostenible y el comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, tuvo que dimitir. La gravedad de la inédita denuncia por torturas del suboficial en retiro Héctor Bustamante en contra de Patricio Ríos nos obliga a chequear sus dichos. Lo primero es saber si cada una de las personas que él sitúa en el muelle donde habrían ocurrido los vejámenes pertenecieron a la FACH y si estaban o no destinados en 1973 a la base aérea de Quintero. De ser así, su testimonio iría cobrando credibilidad. Se trata de información escasa, de difícil acceso, que finalmente encontramos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde a la fecha se conocen más de 400 causas de derechos humanos. Aquí damos con nóminas del personal que cumplió funciones en la base aérea de Quintero en 1973, aunque no necesariamente aseguran que hayan estado ese día en el lugar. Al primero que confirmamos es a Patricio Ríos Ponce, quien según el testigo habría sido entonces capitán, el más alto cargo presente durante la tortura. Luego nos encontramos con Juan Bastías, que según Bustamante entonces era teniente y miraba a cierta distancia. Respecto de Fajardo, entre las causas por derechos humanos encontramos una declaración suya donde dice textual: estuve 7 años en la base aérea de Quintero, entre 1968 y 1975. En septiembre de 1973, yo era piloto de la FACH en grado de teniente. Hasta aquí queda acreditado que los 3 sirvieron en esa misma época en la base aérea de Quintero, aunque no necesariamente que estuvieron ese día en el lugar de la tortura, como asegura el suboficial en retiro. Y respecto del sargento que nombra al denunciante quien habría enterrado el yatagán, obtuvimos lo siguiente. El sargento Carlos Díaz Volado también era miembro del personal de la base aérea de Quintero y además figura sindicado como quien habría manejado una camioneta durante un patrullaje en Puchuncaví en octubre de 1973. Se le investigó por su posible participación en la muerte de un detenido en esa localidad. Cuando las serpientes evolucionaron. 1970.
Todos los nombrados por el denunciante se desempeñaron en la base aérea de Quintero, donde los meses previos y posteriores al golpe de Estado se respiraba un ambiente tirante. Era una psicosis total. Prepararon a todo el personal para estar en pie de guerra, con horas intensas de guardia, de trabajo, más la amenaza constante de que civiles iban a atacar a la base. Y era una guerra interna prácticamente dentro de la base. La Comisión Walech estableció que la base aérea de Quintero, a cargo de la FACH, fue utilizada como centro de detención y de tortura. Patadas, combos, lo hacían ponerse contra la muralla, manos arriba, le pegaban con la culata en las manos. Cuando las serpientes evolucionaron. La misma comisión agrega que aquí los detenidos estuvieron con los ojos vendados, amarrados y hacinados, que se les privaba de alimentos, de agua, abrigo y sueño, y que luego eran acarreados unos sobre otros, siendo pisoteados por los uniformados hasta otros centros de tortura y detención. ¿Escuchaste hablar de torturas por parte de Patricio Ríos? Sí, escuché hablar de eso. Se hablaba que él era uno de los torturadores. Don Patricio Ríos, Yo creo que a usted ya le dije. Yo no hablo con periodistas. ¿usted supo de detenidos desaparecidos de tortura en la base aérea de Quintero en 1973, general? Pronto iremos a preguntarle a quién fue capitán en la base aérea de Quintero en 1973 y luego comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Queremos saber qué tiene que decir respecto de estas acusaciones de tortura que se hacen en su contra. En el sitio del suceso que Bustamante describe hay 5 personas. Falta saber quién sería la víctima de las supuestas torturas. A 45 años de los hechos, él es la pieza clave. Queremos averiguar si está ubicable, incluso si sigue vivo, sobre todo si recuerda o no los vejámenes que el suboficial describe. Retomamos el hilo de la investigación, les mostramos las huellas que seguimos para dar con su paradero. No supe quién era esta persona hasta un día después, cuando me ordenaron ir con el comandante Nelson Lepe. Fuimos a la casa donde vivía el periodista que trabajaba en relaciones públicas, en Ventana. Entramos sin forzar la puerta y él retiró una biblioteca completa con títulos, digamos, de marxismo, leninismo, estaban unos libros de Mao. Entonces, un comentario del comandante Lepe dijo, este estaba involucrado con el asunto de la Marina y también le encontraron un mapa de la base de Quintero. Entonces, yo tengo que asumir de que al hombre que estaba siendo torturado el día anterior era él, era Francisco Moreno Zorrilla. Informe Especial comienza a tirar de la hebra, unimos testimonios, reconstruimos historias, buscamos el destino actual de Francisco Moreno Zorrilla para saber si tiene o no algo que decir. Don Francisco Moreno, Oui, madame. ¿cómo está usted con Paulina Allende Salazar de Televisión Nacional de Chile? Muy bien. Don Francisco, lo llamaba para que tratemos de hacer algún recorrido por algunas etapas de su vida. Yo lo voy a ir guiando y vamos a ir reconstruyendo ciertos periodos. ¿Le parece? Si usted no me suelta de la mano, me parece. La búsqueda de Francisco Moreno Zorrilla, quien fue militante socialista y relacionador público de la refinería de Ventanas en la Quinta Región en 1973, primero nos llevó hasta Humberto Arenas, quien también trabajó aquí. Éramos todos jóvenes. En esa época hablamos de desarrollo, cómo había que hacerlo, cómo había que ayudar a la gente, cómo podíamos ayudarnos, pero eso era todo nuestro tipo de discusión. No hablábamos de revolución, no hablábamos de guerra ni nada por el estilo.
Arenas, quien entonces trabajaba y estudiaba, reconoce que a petición de Francisco Moreno solicitó a compañeros de la Universidad Católica de Valparaíso, que además servían en la FACH, un mapa de la base de Quintero. Hubo un mapa, Francisco Moreno, en un momento determinado a él le solicitaron en el Partido Socialista tener un mapa de la base militar. ¿La intención de tener ese mapa? Yo no la sabía y yo lo único que dije, mira, Pancho, lo único que yo puedo hacer, te puedo hacer un bosquejo de cómo es la base, porque la base yo me la conocía como los bolsillos. Esa base era completamente abierta, no había las restricciones que existen hoy día o después del golpe militar. Precisamente la búsqueda del mapa fue la causa de que Francisco Moreno y Humberto Arenas fueran detenidos. Había un bus de la Fuerza Aérea que estaba con militares adentro y ahí me echaron, tenemos que llevarlo a la base y me echaron a mí adentro y me llevaron aquí a la base Quintero. Me llevaron a una casona que está muy cerca del final de la pista antigua de la base Quintero y escucho que había otra gente. Era una especie de cuarto cerrado. Está uno ciego adentro. Me dijeron, pues si tienes ganas de orinar, aquí al medio hay un tambor. Me llamaron y me dijeron, ¿usted conoce a Mario Cornejo? ¿Usted conoce a Héctor Bustamante? Yo sí, le digo, estudiamos juntos en la Universidad Católica. Arenas arrastró con su declaración a sus ex compañeros de universidad y miembros de la FACH, Héctor Bustamante y Mario Cornejo. Florencio Fredes, que también era uniformado, fue detenido porque conocía a Francisco Moreno. Todos ellos fueron detenidos e interrogados por el mapa, salvajemente torturados en distintos centros de detención. En esos lugares recuerdan que vieron intentando sobrevivir a duras penas a Francisco Moreno. La única vez que lo vi fue en el Ministerio de Defensa. ¿Te torturaron? Sí. ¿Te preguntaron por los planos? Sí. ¿Qué dijiste? Sí, que yo se lo había pasado. Humberto Arenas también estuvo en el Ministerio de Defensa. Luego sus celadores lo trasladaron a la base aérea El Bosque, donde no olvida a un Francisco Moreno irreconocible. Sus recuerdos se fijan en octubre de 1973. En ese gimnasio vi montones de gente y entre ellos vi a Pancho Moreno, pero que yo no lo conocí. Estaba muy demacrado. Primero que nada, tenía los ojos... Yo pensé que era una persona que tenía unos 60, 70 años. Yo en un momento lo vi a torso desnudo. Estaba completamente con quemadura de cigarrillo y tenía una entrada de bayonetas también por los costados. Estaba con cortes por todos lados los brazos. Pancho Moreno, yo creo que una de las personas que yo conocí que debe haber sido de las que lo pasó más mal, estaba hecho pedazo. Estaba quemado con cigarrillo por todas partes. ¿Tú lo viste eso? Yo vi, sí lo vi después. Yo dije, aquí vamos a morir, digamos, no, de aquí no salimos vivos. Y yo comprendí en ese momento que yo podía estar seguramente por el plano. En ese momento yo comprendí por qué podía estar detenido en ese lugar. Las palabras de impresión de Humberto Arenas sobre el estado en que vio a Francisco Moreno cobran mayor fuerza luego de saber que él también fue sometido a numerosas y brutales sesiones de torturas. Así describe su último interrogatorio. Me colgaron desnudo, se colgan a uno desnudo, me colgaron por los pies, con la cabeza hacia abajo. Y me colocaron un electrodo en el ano. Me colocaron un electrodo en el ano, tengo que decirlo porque eso es lo que hicieron. Y otro electrodo lo colocaron que era una especie de tambor donde tenía como agua. Y me bajaban, porque tenía una polea, me bajaban, te dejaban abajo en el agua, con la cabeza en el agua,
y que te aguantaba la respiración y cuando calculaba más o menos un minuto, o no sé, 30 segundos, quiero decir yo, y te colocaban corriente entre el electrodo que estaba con el tambor y el ano. No se puede describir, digamos, es algo... Tú prefieres estar muerto. Yo me acuerdo que estaba desnudo, colgado, y el oficial tomó un tonto, en vez de esos tontos de goma, y me golpea los testículos. Me golpea los testículos colgados, y a causa de eso yo perdí un testículo. Sentí algo en la boca y tengo que escupirlo, y lo escupo y era un pedazo de lengua. Era un pedazo de lengua y después te quedó otro pedazo para acá y también se rompió. Lo que pasa es que con la electricidad se te cierran los dientes. Me faltaban 2 pedazos, la lengua se reconstituye, pero me faltaban 2 pedazos. Yo creo que la tortura no es tanto comparado con el hecho de defender, entre comillas, a tus camaradas, a tus amigos. Es algo que es... Esto me ha acompañado por toda mi vida. Desde esa época hasta hoy me ha acompañado siempre. El haber dado los nombres de Héctor, sí. Es haberlos confirmado, porque los nombres los sabían. Sometido a torturas semejantes, Héctor Bustamante no siente rencor. Sabe que en ese estado se firman incluso confesiones en blanco. Y recuerda que fue a fines de enero de 1974 en la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, AGA, donde escuchó de la boca de su torturador nuevamente sobre Francisco Moreno. Cuenta que pudo verlo, que estaba extremadamente deteriorado. Cuando me arrebata la capucha, veo que un hombre alto, delgado, lo vi así alto, delgado, pero con capucha una vez más, y le dijo, ¿qué te pasa, que estás drogado? Y le echó una obscenidad, y él le contestó, tengo problemas de equilibrio. Entonces él dice, este huevón es el periodista de Ventana, conspirador, marxista, terrorista. Yo alcanzo por el rabillo del ojo a ver que era un hombre alto, delgado, que coincidía, digamos, físicamente con el hombre que yo vi colgado en el muelle. Mientras continuamos en la búsqueda de Francisco Moreno, la pieza clave de esta historia, pues según las denuncias habría sido torturado por el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, intentamos saber sobre cada uno de quienes, según la denuncia, habrían participado o presenciado al menos los hechos ocurridos en la base aérea de Quintero en septiembre de 1973. Hasta aquí hemos acreditado que quien habría manejado la grúa que sumergía a Francisco Moreno, el entonces sargento Carlos Díaz Volado, está muerto. Lo mismo ocurre con el entonces teniente Juan Bastías Silva. Ni la familia de Díaz ni la de Bastías quisieron referirse a las denuncias en su contra. Buenas tardes. Quien sí está vivo y continúa trabajando ligado a la Fuerza Aérea es el otro teniente que, según el denunciante, habría visto todo lo ocurrido. Fuimos a pedirle una entrevista a Mario Fajardo, cuyo nombre de combate Chubasco, como lo individualizó el denunciante, nos fue confirmado por él mismo. Don Mario Fajardo, sí. ¿Cómo está usted? Paulina de Allende Salazar. Quería pedirle una entrevista. ¿En qué se trata? Estoy haciendo una investigación que tiene que ver con un caso que ocurrió en la base aérea de Quintero, donde usted estuvo. Sí. Fuera de pantalla y días después por teléfono, Mario Fajardo nos manifiesta su decisión de no dar una entrevista sobre si estuvo o no en el momento en que habrían torturado a Francisco Moreno en la base aérea de Quintero. Sin embargo, nos asegura que en septiembre de 1973 él viajó fuera de Chile. ¿Qué fecha dice usted que salió hacia Estados Unidos? El 8 de septiembre dice que sale usted.
Sería muy importante si pudiera tener algún elemento que acredite la ida, la salida y la entrada al país suya. Hay personas que dicen que usted habría estado en ese lugar en el minuto que hubo torturas. Usted dice que no se acuerda y no prefiere decírmelo usted en cámara. Usted no va a hablar en cámara. O sea, su jefe de la Dirección General de Aeronáutica le dicen que es mejor que no hable. Mario Fajardo registra citaciones en al menos otra causa de derechos humanos. Sobre él llaman la atención los siguientes registros judiciales. Al ser requerido telefónicamente por la PDI, los oficiales consignan que este señor, refiriéndose a quien contesta la llamada, comenzó a insultar al oficial, señalándole de manera textual: Lo otro es una declaración posterior donde él dice: en septiembre de 1973 tuve que ir a Estados Unidos. Fuimos con un avión DC-6 con el objeto de buscar un avión Grumman. Hasta un pequeño pueblo europeo nos llevaron las indagaciones sobre el paradero de Francisco Moreno. Dimos con sus datos y con la que podría ser la dirección del hombre clave en esta investigación periodística. Lo logramos contactar. Tenemos todo preparado para cotejar si sus declaraciones coinciden o no con las denunciadas. Don Francisco Moreno. Oui, madame. Don Francisco, lo llamaba para que tratemos de hacer algún recorrido por algunas etapas de su vida. ¿Le parece? Si usted no me suelta de la mano, me parece. Ideológicamente, ¿quién era en esa época? Yo participé en el núcleo de Quinteros del Partido Socialista chileno. ¿Estaban preparando alguna acción concreta? ¿Contaban con armamentos? ¿En qué estaban? No teníamos ni pistola. No teníamos armas ni tampoco estábamos preparando, digamos, una resistencia armada. Este hombre de 84 años es quien debe confirmarnos o no si fue víctima de torturas en la base aérea de Quintero. Y si esas torturas son como nos las describió el suboficial en retiro de la FACH, Héctor Bustamante, quien hizo las denuncias ante nuestras cámaras. Esto es lo que nos cuenta desde Europa vía Skype. Ese día del golpe fue alguien a la casa y me dijo: toma tus cosas y ándate, porque van a venir a buscarte aquí. Llegan miembros de la casa, de la base aérea de Quintero, directamente a los recintos internos de la iglesia y me encuentran. Una escuadra 4-5 al mando de un teniente. A partir de ese mismo momento comienzan los golpes hasta llegar al recinto de la base aérea de Quintero. Aéreo-naval, porque es una base aéreo-naval. Y adentro continúa. Me llevan a un sector donde el mar llega, porque la base es una base aeronaval, y sumergen mi cabeza en el mar, tomándome de los pies. Usted llega a la base aérea de Quintero y lo primero que recuerda es lo del agua. Sí.
Yo tengo la impresión de que me amarraron a algo. Esa es mi impresión, pero la impresión mía es que estaba amarrado a algo, suspendido a algo. Me sumergen la cabeza, me sacan la cabeza y creo que me la vuelven a meter una segunda vez. Me ahogo, me desespero, trato de patalear, trato de bracear, pero no puedo, estoy amarrado. Yo me creía difunto ya, pero ya mi cabeza no marchaba. Ya era un turbellino interior en la cerveza. Las coincidencias son notables. La denuncia y la descripción espontánea que hace Francisco Moreno calzan. Su relato continúa. Eso me creó un cierto tipo de... Después de ello me llevan al centro, seguramente el centro de la base. Llegado ahí, al suelo, me tiran al suelo, me dan de patadas, me dan de bofetadas, y mientras unos se paran en mis brazos, los otros siguen dándome de golpes. Y eso durante no sé cuánto tiempo, pero me dejan en la inconsciencia total. Estas descripciones que son tristes, quiero no, poder... Señora, son tristes, son terribles. Me apretan y pisan mis manos. Mire mis manos, señorita, mire. Chuecos todos los dedos. Las patadas, los interrogatorios imbéciles, sin ningún sentido. Pero efectivamente tenías un plano de la base aérea y la intención era hacer un sabotaje de la base aérea. Pero no, ¿cómo no? Había un plano de la base aérea, pero no para realizar un sabotaje de la base aérea, sino para una situación de golpe de Estado, como la que se produjo. Y esto recién comenzaba. Me montaron arriba de una camioneta y me enviaron hacia Valparaíso. Valparaíso, primer buque, la Esmeralda. La fiesta continúa. En el contexto de una querella criminal presentada por Héctor Bustamante el 2016 en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de aplicación de tormentos en su contra, se describieron superficialmente los hechos que habría vivido Francisco Moreno en la base aérea de Quinteros, por lo que el excomandante en jefe, Patricio Ríos, declaró extrajudicialmente. Pero hoy, a la luz de nuevos antecedentes periodísticos, queremos preguntarle a Patricio Ríos, el denunciante, más detalles sobre su posible participación. General, buenas tardes. Paulina Allende Salazar, periodista de Informe Especial. Me gustaría pedirle una entrevista. General, buenas tardes. Paulina Allende Salazar, periodista de Informe Especial. Me gustaría pedirle una entrevista, general, con respecto a su participación en la base aérea de Quintero, posterior al año 73. Yo creo que a usted ya le dije, yo no hablo con periodistas. General, pero nos parece importante saber si usted estaba en la base aérea de Quintero en 1973. Necesitamos saber, ¿usted supo de detenidos desaparecidos de tortura en la base aérea de Quintero en 1973, general? General. General, ¿por qué no nos da entrevista? Patricio Ríos no quiere hablar. Sin embargo, en esta declaración extrajudicial firmada por él, dijo respecto de la base aérea de Quintero textualmente: no tengo conocimiento de que existan personas civiles detenidas ni otros funcionarios detenidos, mucho menos que existieran malos tratos entre funcionarios. Nos hubiera gustado preguntarle cómo, si incluso la Comisión Valech señala que esa base aérea fue centro de detención y tortura, él, que en la época ya era capitán, no se enteró, no oyó
no supo, no vio nada. Y que demandaba de los dirigentes del partido una acción. Francisco, hay una persona que habría estado en detención en el mismo periodo tuyo, que habría sido testigo aparentemente de una de las primeras torturas que tuviste en la base Quintero. A mí me gustaría contactarte con esa persona, ¿te parece? Sí, pero han pasado tantos años. Bueno, claro. Veamos qué pasa. Luego de corroborar la coincidencia entre el testimonio de Francisco y la denuncia del ex oficial de la FACH, Héctor Bustamante, incorporamos a este último a la comunicación. Es la primera vez en sus vidas que se ven las caras. Ahí está. Don Héctor, muchas gracias. Don Francisco, usted logra ver, él es Héctor Bustamante. Es un gusto verlos a ustedes dos. La misma cosa. La última vez que te vi, Francisco, tú estabas en la Academia de Guerra Aérea y no estabas haciendo un curso de Estado Mayor. De acuerdo. Y yo tampoco. No, estábamos de visita. Exactamente. Nos dieron harto chocolate. Estábamos ya a un paso de la cárcel pública. ¿Nunca más volviste a ver a Francisco Moreno? No, nunca más. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Me interesa ver si tu testimonio calza con el de Francisco. ¿Esa persona que tú viste estaba con los ojos cubiertos? Creo recordar que tenía, digamos, la vista cubierta, pero no estaba encapuchado. Francisco, ¿tú tenías los ojos cubiertos? Pero no estaba encapuchado. Como una venda. Sí, Eso impedía que tú los conocieras a ellos. Esto usted nos lo describió minutos atrás. ¿Recuerda haber sido quemado y haber sido herido? Quemado no recuerdo, pero el puntazo del Yatagán sí lo recuerdo. El puntazo del Yatagán sí lo recuerdo porque todavía tenía, no, ya no tengo, pero tenía un problema en la columna. Hasta aquí las vendas, hasta aquí el lugar, hasta aquí la herida en la espalda que te habrían realizado. ¿Recuerdas esta especie de grúa con la cual te sumergían amarrado boca abajo, me imagino, hacia el agua? Sí, amarrado a los pies. Recuerdo yo no te puedo decir si era grúa o no, pero yo sé que sí, me enterraban de cabeza abajo en el agua. ¿Amarrado desde los pies? Amarrado desde los pies, sí. ¿Y las manos también amarradas? Por supuesto, todo amarrado. Con una especie de grúa. Exactamente, manual. Pero Francisco Moreno no solo fue torturado en la base aérea de Quintero. Hay que divertirse, decían los marinos. Y ahí, colgado, corriente eléctrica, bofetada, patadas, interrogatorios absurdos, ridículos, sin ningún sentido. Y después de una semana más o menos de torturas en la Esmeralda, me tiran al Lebu, un buque mercante que estaba en el mismo puerto, donde el baile continúa. Samba canuta con este militante. Además de la base aérea de Quintero, los buques Esmeralda y Lebu, Moreno siguió siendo torturado en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, entre otros recintos. La misma corriente eléctrica. Pero esto se pasaba, porque la corriente eléctrica me la pusieron también en los dientes. Le meten cables en los dientes, como ganchos. Y voilà. Es inimaginable. Ahora que te lo cuento, me duele.
Un viacrucis de torturas sufrió en distintos recintos hasta llegar a la cárcel pública. La misma suerte que corrieron decenas de otros miembros de la Fuerza Aérea de Chile junto a dirigentes del Partido Socialista Comunista Mapu y MIR. El interrogatorio al que fue sometido el general Bachelet habrían agravado su situación coronaria. Entre ellos estaba el padre de la expresidenta Alberto Bachelet, quien a causa de las torturas murió en prisión. El general Bachelet falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio el 12 de marzo de 1974. Quienes sobrevivieron fueron condenados por la justicia militar en tiempos de guerra por traición a la patria, a penas de cárcel y extrañamiento. Respirar para socorrerlos, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor. Recién en el 2016 la Corte Suprema anuló las 83 condenas porque no se respetó el debido proceso ni los derechos de los prisioneros, porque las confesiones se obtuvieron bajo torturas. Respirar y sacar la voz. Entre esos hombres están Francisco Moreno, Héctor Bustamante, también Humberto Arenas, Mario Cornejo y Florencio Fredes. Héctor, ¿usted está disponible para declarar y decir que vio a Patricio Ríos y a los otros miembros de las Fuerzas Armadas torturar a quien usted asegura era Francisco Moreno? Mi narración concuerda con lo que Francisco Moreno experimentó en los días que yo fui testigo. Sí, estoy disponible, completamente. Estoy emocionado. ¿Por qué tenía que darse esta molestia? Amigo mío, gracias. La Fuerza Aérea me enseñó algo valioso. Me enseñó de honor militar, me enseñó de ética profesional y de la rectitud que rige la vida de un militar. Y esos principios los he mantenido. La institución la ensucian los hombres y la limpian otros hombres. Y han sido cobardes, no han asumido. Es importante porque da un paso más en el sentido de la humanidad. Ustedes están haciendo algo importante, porque la memoria es importante. Sin la memoria no hay pasado ni futuro. No podemos reconstruir sin cometer los mismos errores. Por eso la memoria es importante y tenemos que conservarla. Es lo que yo creo. Después de esta última entrevista, Héctor Bustamante solicitó, a través de su abogado Roberto Celedón, ampliar sus declaraciones ante el ministro Mario Carroza. Héctor, ¿usted está disponible para declarar y decir que vio a Patricio Ríos y a los otros miembros de las Fuerzas Armadas torturar a quien usted asegura era Francisco Moreno? Mi narración concuerda con lo que Francisco Moreno experimentó en los días que yo fui testigo. Sí, estoy disponible, completamente. Estoy emocionado. ¿Por qué tenía que darse esta molestia? Amigo mío, gracias. La Fuerza Aérea me enseñó algo valioso. Me enseñó de honor militar, me enseñó de ética profesional y de la rectitud que rige la vida de un militar. Y esos principios los he mantenido. La institución la ensucian
los hombres y la limpian otros hombres. Y han sido cobardes, no han asumido. Es importante porque da un paso más en el sentido de la humanidad. Ustedes están haciendo algo importante, porque la memoria es importante. Sin la memoria no hay pasado ni futuro. No podemos reconstruir sin cometer los mismos errores. Por eso la memoria es importante y tenemos que conservarla. Es lo que yo creo. Después de esta última entrevista, Héctor Bustamante solicitó, a través de su abogado Roberto Celedón, ampliar sus declaraciones ante el ministro Mario Carroza. Para que haya verdad y justicia, las diligencias que puede decretar el ministro sobre la base de la documentación que se acompaña es muy importante. ¿Pide careo entre Héctor Bustamante y Patricio Ríos? Sí. ¿Pide careo con las otras personas que habrían estado en el sitio del suceso? Pero primero careo con el principal, que es el capitán Patricio Ríos Ponce. ¿Quién llegó a ser comandante en jefe? Así es. Al mismo tiempo, las declaraciones inéditas de Francisco Moreno, donde reconoce haber sido torturado en la base aérea de Quinteros, serán agregadas a la investigación judicial. Para Héctor Bustamante y también para Francisco Moreno, esto no se trataría de venganza, sino, como ellos dicen, es un último esfuerzo para acercarse a la verdad. Las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.